Tuve un trabajo en San Diego, no demasiado tarde después de que la pandemia se había resuelto. Fue un momento emocionante, pero también estaba ansioso por encontrar un lugar para vivir. No tenía mucho que salvar, así que tuve que encontrar un lugar un poco más leniento para los novenos. Me asigné a todos los tipos de listas y grupos de tenientes, pero la mayoría de los líderes estaban muertos en el agua. Los únicos lugares dentro de mi precio tenían una política de no tener perros, y no podía traerme a mi casa para recoger a mi perro, Marmalade. Pobre cosa, tenía solo 1 año y era una chica completa. Después de semanas buscando, encontré a un vecino con un lugar vacío. Ni siquiera tenía tiempo para listarlo. Todo lo que había visto era un post sobre un apartamento barato. Le mandé un mensaje espontáneamente y le pregunté sobre el lugar. Al parecer, el anterior teniente había muerto. Estaba en el 4º piso, no demasiado lejos de la calle principal, y sorprendentemente barato. También era amigable a la chica. Me ofreció un acuerdo. Si pagué por el equipo de limpieza, el lugar sería mío. No podía decir no. Una vez que el lugar había sido limpiado, me encontré con mi nuevo vecino y me regaló las llaves. Mi nuevo lugar estaba en el piso superior de este hermoso antiguo edificio, hecho en los pisos de piedra caliente, celdas espaciosas y mucha luz del sol saliendo de las ventanas de tamaño del cuerpo. Era una especie de balcón francés, con un pequeño espacio para fumar o un mini jardín. Había una gran área de habitación, una pequeña oficina y un pequeño espacio para dormir en la parte del sol. No era mucho, pero podía verme crecer atascado a ello. Podías ver que era viejo. Había todo tipo de pequeños ruidos. Una llave que tenías que apretar. Pipas que se rompían cuando tomabas una ducha. Y te podías decir de inmediato si uno de tus vecinos estaba fumando, debido a la terrible ventilación. No era perfecto. Pero por ese precio, en ese lugar, no podía pedirme un mejor precio. Lo único que lo apetecía más que nada más, sin embargo, era el extraño papel de la década de los Este patrón floral intrínseco cubría la mayoría de la habitación, junto con la pared occidental de la habitación. Un color de base negro oscuro, con líneas de blanco. Rosas, tulipas, azulejos. Todos en variaciones de silver y azul. Era hermoso, en una especie de art déco primitivo. Pero podías ver que era viejo. Me prometí que lo reemplazaría si viviera allí a largo plazo. No tomó mucho tiempo para moverme. No tenía mucho en el camino de la herramienta. Y no tenía realmente el dinero para traer algo nuevo. Pensé que me quedaría con lo poco que tenía por el momento. En lugar de enfocarme en acostumbrarme a mi nuevo trabajo. Trabajaba como consultor completo para una compañía de telecomunicaciones. Sobre todo enfocándose en el manejo de procesos y evaluación. Puede que no suene tan interesante. Pero te da mucho espacio para cambiar las cosas por lo mejor. Tras la pandemia, estábamos en una rutina de una sola reunión semanal. Y el resto podía y podría ser hecho desde nuestra oficina de casa. Me sentí un poco mal para forzar a la gente a venir una vez a la semana. Pero si quería el trabajo, ese era el acuerdo. Marmalade se quedó en ese lugar mucho antes de que yo. Encontró un lugar soleado al lado de una de sus grandes ventanas. Me puse un vaso cómodo para que ella se acercara. Yo, por otro lado, estaba teniendo problemas durmiendo esas primeras noches. Me levanté en la noche, mirando al cielo. Me perdí en esa vista. Como cuando te miras hacia las aguas oscuras. No puedes ver realmente dónde termina. Es solo este perpetuo nada. Y puedes imaginarlo continuando para siempre. Esa primera semana pasó de repente. Tuve mi primera reunión y tuve mi primer trabajo. Proceso de asesoramiento en una de las oficinas de la brancha de Pittsburgh. Lleva mucho tiempo. Con una evaluación en persona al final de un ciclo de 2 meses. Nada que no podía manejar. Pero esa oficina tenía una especie de reputación por ser inmaneable.
Era el tipo de asesoramiento que le pusieras a alguien para ver si obtuvieron el trabajo a largo plazo. Mi primer día fue de reuniones y salidas, con un pequeño trabajo después en una de las oficinas del centro. Sobre todo era una excusa para romper algunos días fríos. Mis colegas eran un par de decibeles más fuertes de lo que me acostumbraba. Así que terminé sentado en la parte de atrás, aprendiendo a apreciar un pequeño laberinto de maíz blanco. El siguiente día, estaba en modo de trabajo completo. Me senté en mi computadora con una vista de mi maldita papel de pared, para hacer que pareciera un poco más como una oficina. Marmalade no se movía de un nuevo lugar favorito por la ventana. Así que no había historias sucias en el camino de mi webcam. Tuve un largo debate con el gerente de la branca y un par de técnicos, para simplemente poner mi pie en el agua. Todos eran sucios suficientemente, pero yo podía ver que habían sido llevados a cabo un par de veces. Este no era su primer asesoramiento, y no sería su último. Al final del día, estaba hablando con uno de los negocios, una mujer llamada Deirdre. En ese momento, había estado en llamadas constantes en Zoom por más de 4 horas. Y mi voz estaba abandonando. Deirdre podía ver que estaba cansado. Y acabamos de hablar sobre otras cosas en lugar de eso. Mi apartamento, mi trabajo, mi perro. Tuve que preocuparme un poco con Marmalade, solo para asegurarme. Deirdre mostró a su compañera felina, un ragdoll de 3 años llamado Popeye. Irónicamente, esa llamada terminó siendo la más larga, pero fue la más rápida. Deirdre era una gema. Pasé mucho tiempo preparando los cuestionarios y mapeando la estructura en general, bailando emails a lo largo de la cadena de suministros, intentando obtener una imagen clara de los principales problemas. Era la misma vieja historia que había escuchado 100 veces antes. El gobierno culpando a los negocios culpando al negocio, y el negocio culpando a los técnicos. Había pequeños hichos por todo el camino, a lo largo de sistemas de inventario de fecha a tapas rojas inútiles. Después de los primeros días, empecé a ponerme en una rutina, ping-pongando entre reuniones y páginas Excel. Marmalade y yo hicimos de su apartamento un propio hogar. Las cajas de comida chinas empezaron a alinearse en la pared de la cocina. Y un par de conversaciones extra con Deirdre, solo para pasar las horas lentas. Empecé a acostarme a ese lugar, incluso con el papel de la pared. Dejé de escuchar las pipetas rumblendo después de un tiempo, y la fumada de cigaretas del vecino, lentamente mezclada con los olores de la parte de atrás. Dejé de despertar de los coches pasando por la calle debajo. Y mi primer salario. Empecé a hacer que la habitación se parezca a algo que en realidad podría ser vivida. Recuerdo una noche cuando estaba trabajando por tiempo. Recibí un email tarde sobre la subida de un reporte de progreso. Así que tuve que quedarme para hacer una presentación. Me encontré con la opinión de que esto se veía cada vez más como un problema de gestión. ¿Quién en la Tierra envía este tipo de email a las PM en un martes, esperando que se termine antes del almuerzo del siguiente día? Increíble. Estaba terminado a las PM cuando me alejé de mi computadora. Recibí una taza de comida de perro de Marmalade y caminé hacia una ventana favorita. Solo. Ella no estaba ahí. Su cama todavía estaba ahí. Pero la Marmalade había mudado a otra ventana. Todavía dormía sonoramente, pero encontró un nuevo lugar favorito. Me sentí extraño, de alguna manera, como si todo el apartamento hubiera cambiado un poco. Mirando arriba de la pared, podría haber asegurado que los patrones habían mudado. Se veía idéntico, solo un poco desnuda. Podría haber asegurado que era diferente, a pesar de ver exactamente lo mismo. Era un sentimiento extraño. Todo se sentía familiar.
pero ese pequeño desnudo lo hizo sentir como una nueva habitación. Empecé a dudarme. Cuando miré la marmalade fuera de la taza, fue claro que algo era diferente. De alguna manera. En los próximos días, comencé a notar este cambio de manera nueva. Las paredes se veían diferentes en la noche. En un momento, veía una manzana. Veía una rosa el próximo día. Y luego otra vez. Nunca estaba seguro. Y lo pensé, solo sin prestar atención. La marmalade se movía de lugar a lugar. Nunca estaba seguro de lo que era su favorito. Una noche, no podía acceder a nada. En lugar de ir de una ventana a la otra, me miraba con ansiedad. Esa noche, cuando me desperté, tuve mis ojos firmemente fijados en la pared. Pude imaginar los patrones moviéndose a su vez. Las flores suavemente flotando en un viento invisible. Era ese tipo de pensamiento surrealista que se atrapa justo antes de que te duermas. Pero en ese momento, podría haber asegurado que era real. Vivo, incluso. Y cuando cerré mis ojos, me imaginé el color de la pared oscura tan profundo como un océano. Una oscuridad estrellándose en un nada distante. El próximo día, mientras estaba tomando mi café de mañana, noté algo extraño. Pasé por un pétalo azul seco. No podía explicar de dónde venía. No tenía flores en mi apartamento, y la ventilación era tan mala que no podía mover el aire. Las flores eran sin duda. Mi mamá lo jugó un rato, y me convencí de que era algo que me había atrapado. Aún así, me recordó a un pétalo azul en el papel de la pared oscura. Me hizo ansioso, pero no podía entender por qué. ¿De qué me preocupaba? No podía dejar de pensar por el resto del día que estaba perdiendo algo obvio, o quizás que realmente había algo en mi extraña paranoia. Así que, al final del día, cuando le conté a Deirdre, la levanté. Le expliqué que había algo inherentemente asustador sobre vivir allí, como un pensamiento incómodo que te toca en el cuello cuando no estás mirando. No podía confiarme. Una risa salió a través de mis audífonos. «Toma tiempo, amor», dijo ella. «Acabas de llegar aquí». Además, todo parecía extraño en la oscuridad. «Sí, solo no puedo moverme del sentimiento, ¿sabes?», le expliqué. Como si hubiera algo más. ¿Cómo qué? No sabía qué responder. Cuando entré al cuarto de habitación, noté marmalade rondando en la carpeta de la habitación, tocando casualmente con otro pétalo azul. Al encender las luces, podía ver más de ellos. Más de 12 pétalos azules secos en el borde de la pared. Finalmente, podía decirme que no estaba loco. Esto no era un negocio de una sola vez. Eso era real. La marmalade no se parecía a mí, pero voy a tener que volverte. Le dije a Deirdre que algo había ocurrido. Cuando terminó la llamada, empecé a agarrar los pétalos a mano. Al momento en que mis pies se metieron en el piso, hubo una emergencia de energía. Todo era tan rápido. Un flash de negro. La marmalade gritaba mirando directamente hacia mí. Pude escuchar un ruido de ruidos, como si un gran animal se moviera a través de un palillo. Tan rápido como había llegado, se fue, dejando solo a un gato azulejado y mi pulso elevado detrás. Las luces se volvieron encendidas con un clic, mirándome. La marmalade se retiró a detrás del piso mientras yo agarraba el resto de los pétalos. Por un momento, solo estaba ahí, mirando los muchos patrones, los pétalos, a mano. Pude imaginar el negro secando cada vez más profundo, mostrándome algo más allá de lo obvio, como una de esas imágenes en las que tienes que mirar con los ojos cruzados para ver la verdad. Tuve la misma sensación, como si estaba perdiendo algo obvio. Pude imaginar escuchar cosas profundas en un bosque imaginado. Pude escuchar las flores secando. Pude imaginar las flores azules flotando en el viento. Y en algún lugar, en ese oscuro sin profundidad, algo se movía. Algo buscaba un salto. En algún momento, me agarré a la atención.
Había un ruido electrónico fuerte, una alarma. Ya era mañana. Por algún motivo extraño, he estado ahí por horas, solo mirando los patrones hipnotizados, y el resto de la noche ya se había ido. No fue hasta que me alejé que me di cuenta de lo cansado que estaba. Mis pies estaban cerrados, me acercaban directamente al piso de la habitación. Marmalade se acercó, preocupada por este desarrollo de repente. Pasé unos minutos solo sentado allí, me acalmé. El ruido de mi teléfono estaba fuerte, tratando de darme suficiente tiempo para dormir antes de mis primeras reuniones de mañana. Y aún así, me senté allí, lentamente bebiendo a mi gato. Mis ojos se aburrían en y fuera del sueño, mi cuerpo deprimido. ¿Dónde había estado toda la noche? ¿Qué había visto? Apenas llegué a ese día, teniendo un descanso de minutos sobre el almuerzo. A la hora de terminar mi última entrevista, era una semilla de mi antiguo ser, apenas consciente. Llegué a la bolsa de comida y agua de Marmalade y me senté en el suelo, con todas mis ropas aún en el suelo. Al momento en el que me cerré los ojos, podía escuchar algo en la distancia. En el medio mundo, entre dormir y despertar, oía las branquias romperse, a los agujeros volando, y algo grande se aproximaba. Y, a pesar de saber que estaba bien y realmente sola, mi cuerpo gritó a mí para despertar, para tener una última suerte, solo en caso. Lo hice. Me forcé a abrir mis ojos. Algo preciso se rompió contra el piso de la piedra. Algo se retiró en véspera. Un camino de pétalos secos que se dirigía directamente hacia el lado de mi cama. Después de una noche de sueño, me desperté a chocar en algo. Me tomó casi un minuto para cortar un pétalo azul, varios de los cuales habían sido secados a lo largo de mi cama. Podría haber creído que el papel de la pared se veía un poco más ligero, como si varias flores se veyeran esparsas. La pared toda se veía un poco más oscura. Ese mañana había tenido suficiente. Le llamé enfermo y traje mi bolsa de herramientas. Empecé a raspar el papel de la pared pie por pie, por todo el apartamento. Hice un día de eso, escuchando música mientras Marmalade me miraba curiosamente. Cada pétalo ilustrado en la pared se cayó a la pared, corto por corto, como si triturara un jardín de papel. Al final del día, mi pared estaba vacía, revelando nada más que una pared de concreto negro pintado con LED. Esa noche, después de un duro baño, me puse a dormir con los restos de papel de la pared todavía en el borde de la habitación. Al final, podía concentrarme, podía mirar a través de los patrones hipnotizantes. Estaba terminado, excepto que no estaba terminado. Al dormir, mis ojos se dirigían a las paredes abiertas, ahora sin impedirme por la pequeña pared de papel que había sido erectada. Solo mirándola, me dio esa sensación en mi estómago como si me estuviera cayendo. Incluso cerrando mis ojos, me sentí más brillante que mirándome en ella, como si fuera más que un color, un lugar. En algún momento de la noche, oí un grito fuerte. Al despertar, podía ver a Marmalade sentándose en el borde de mi cama, mirando directamente a la pared, asustándose y levantándome los brazos, mirando directamente adelante. Vi algo. Allí, profundo en el oscuro de la pared de papel. Algo se movió. Me levanté Marmalade que se acercó a mi espalda como un pájaro. Le metí en mis pantalones, mi vestido y agarré mi bolsa. Ya había tenido suficiente. No estaba a punto de quedarme y descubrí las profundidades de lo que era mi propia sanidad o algo innatural totalmente. No quería saberlo. Al entrar en la habitación, me paré muerto en mis pasos. Cada pared había convertido en una oscuridad de medianoche. Las ventanas habían quemado del interior, bloqueando la luz de la luna desde el punto de vista. Llegué mi mano a la pared buscando la puerta. Algo frío se rompió contra la palma de mi mano, mi dedo. Me levanté, casi cayendo Marmalade en sorpresa. No podía ver mi puerta. Al mirarme, tratando de encontrar mis paredes, lentamente me di cuenta que nada estaba como debería.
La habitación estaba más lejos, las ventanas estaban más lejos, las proporciones del espacio estaban abiertas y se veían cambiando cada vez que me miraba. Era como si todo en esa oscuridad fuera inalienable, malvado, suavemente cambiando cada vez que me miraba. Y así estaba yo. Mirando abajo en mis manos, parecían diferentes cada vez que me miraba. Podían ser más viejos, más jóvenes, heridos, masculinos. Era imposible decirlo. Solo era suficiente para que mi mente ansiosa cubriera los blancos, pero se sentía más que eso. No era solo la oscuridad de la oscuridad, era la oscuridad cambiándome. Finalmente, empecé a mirar hacia la puerta del frente. La abrí, y no había nada, solo un negro sólido, nada. La habitación se estaba volviendo más oscura, incluso las ventanas se estaban volviendo negras. El asiento de la habitación estaba corriendo, empujando hacia afuera globos no descritos, todos de los que tenía este peculiar olor químico, como amonio. Marmalade se estaba asustando. Ella se acercaba a mí, agarrándome a mis pantalones, asustándome de algo en el oscuro. Cada vez que me volvía, la habitación se veía diferente, deshidratada más y más por la noche. Pude ver siluetas vagas, manos avanzando, algunas pequeñas, algunas imposiblemente grandes. Pude imaginar criaturas del tamaño de espacioscópicos avanzando, pequeños monstruos agarrándome a mis espaldas. Me giré en una bola en el suelo, agarrándome a Marmalade cerca de mi pecho. Juntos, miramos abajo todo y cualquier cosa más cerca. Todo estaba volviendo oscuro. Entonces, sentí un ruido. Había olvidado que mi teléfono todavía estaba en mis pantalones. Llevándolo fuera, recibí un nuevo mensaje de Deirdre. Una pequeña pantalla iluminando una pequeña bubla alrededor de mí. Ya no estaba ni en el suelo. Estaba sentado en una pila de árboles secos y pétalos azules, y podía ver el borde de un campo muerto que se estiraba alrededor de mí en todas direcciones. Un viento me cortó como un hielo frío. Y realmente había cosas moviéndose por ahí. Algunas grandes, algunas pequeñas. Todas vagas y asombrosas, esperando que me mirara lo suficientemente lejos para tomar forma. Hey, Anne. Escuché que te sentías bajo el clima, así que solo quería chequearte. Ten pleno descanso. Vamos a hablar pronto. Jugué de nuevo y de nuevo. Llené mi cabeza con su voz y mis ojos con ese poco de luz que los teléfonos luchaban para ofrecer. Pude sentir el pulso de Marmalade golpeando contra mi cuello. Algo se enfadaba contra mí, un ligero golpe contra mi pie, pasos de pies corriendo. No vi nada, pero estaban ahí, ocultos en el oscuro. Vamos a hablar pronto. Repitió la mensaje de Deirdre por la 10ª vez. No sé cuánto tiempo estuve allí, solo esperando que el oscuro pasara, pero nada salió de ella. La batería estaba muriendo. Al alcanzar los últimos pocos porcentajes de poder, no había mucho que hacer. La luz estaba disminuyendo. No podía escuchar más la mensaje de Deirdre. Marmalade gritaba como una locura, gritando y golpeando contra algo desconocido. Mientras el escenario murió, sentí la calma del mundo descender en mí. En el silencio, podía sentir algo aproximándome, algo cuidadoso y calculado. No podía verlo, pero podía sentirlo, sonriendo contra mí, llorando, ansioso. Estaba en pánico. Mi piel se sentía como hice y no podía sentir mis dedos. Mantuve a Marmalade cerca de mí y, en un último esfuerzo, le eché mi teléfono a la oscuridad. El vidrio se rompió. Lo dejé por la ventana al lado del pequeño balcón francés. Una luz de la mañana se rompió. Me volví a un apartamento vacío. El diseño, exactamente como lo había recordado. La cubierta de la cocina sigue funcionando, el papel de pared rompido alineando las fronteras de la habitación. La cama favorita de Marmalade sigue cerca de la ventana y las muchas cajas de almacenamiento chinos siguen abiertas, exactamente como deberían ser. Excepto que cada pulgada de la habitación estaba cubierta de pétalos azules negros secos.
Necesitamos decir que no me quedé por mucho tiempo. Me mudé a la oficina de la planta donde trabajaba Deirdre y me quedé allí. A día de hoy, todavía somos mejores amigos. No he podido hablar con mucha gente sobre lo que sucedió esa noche. Tengo el sentimiento de que lo que vivió en ese espacio oscuro estaba esperando a alguien que rompiera esa barrera, ese edificio de flores y patrones. Algo esperando para llevarme a un lugar oscuro y nunca volver. Pobre Marmalade no ha sido igual desde entonces. Su cabello se ha convertido en orange matado y ella es mucho más limpia que antes. Ella está bien, ella es una gata feliz, pero sería una mentira decir que no ha cambiado. Lo mismo puede ser dicho sobre mí. No es una cosa obvia, pero siento que hay cosas sobre mí que no son las mismas. Mis ojos se ven más oscuros, mis dedos más largos, mis dientes más claros y blancos. Lo suficientemente para que me note y me recuerde en mi nuevo lugar. Duermo con las luces encendidas. Trato de no mirarme demasiado a la pared solo en caso. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.